fuimos un poquito ambiciosos con los temas que incluimos, porque el aviso decía olor e impuestos verdes. Son dos cosas bien distintas. Primero vamos a hablar del tema de olores y después vamos a hablar un poco del tema de impuestos verdes, que es lo que está ahora apareciendo. Lo incluimos de esa manera porque son dos temas muy relevantes. Tanto la contaminación por olor es un tema que dentro de todo sigue siendo más o menos nuevo en Chile. Tiene aproximadamente 15, 20 años de que se está trabajando y ahora en estos momentos está creciendo mucho. Es un tema que se está evaluando. Antes, en general, las evaluaciones ambientales no incluían ese componente. Entonces quedaba muy al arbitrio y quedaba muy difícil de fiscalizar. Por eso que ustedes han visto en las noticias la cantidad de problemas que en general se toma la gente ya se toma las cafeteras, etcétera. Hay un empoderamiento sobre el medio en el que uno vive, y finalmente eso lleva también a que la autoridad y eso incluye inclusive a los privados, etcétera, reaccionen de una manera para poder finalmente proveer una solución. Y después vamos a hablar un poquito de los impuestos verdes, que es otro tema, pero que también es un tema que está muy en boga ahora. Se publicaron hace muy poco los instructivos para la forma en que se van a cuantificar las emisiones, para que el 2018 las distintas empresas afectadas, que son fuentes fijas principalmente, paguen el impuesto por las emisiones de gases y material particulado. Entonces ese también es un hito muy importante. Hay pocos países, en Sudamérica no hay ninguno, hay pocos países en el mundo que tienen ese tipo de regulación. México tiene algo parecido. Entonces es algo para que finalmente nosotros como profesionales del medio ambiente estemos súper atentos y nos incluyamos en eso. O sea, sería súper bueno ver tesis, ver alguna producto asociado a ese tipo de evaluación, que finalmente también se transforma en un negocio. Esto, en un poco tiempo más las consultoras van a tener áreas medioambientales que incluyen el cálculo del impuesto verde de manera de pagar lo menos posible. Seguimos siendo seres humanos todos, finalmente, a todos nos duele el bolsillo. Así que eso también es re importante y hay que estar atentos a esas nuevas instancias. Aparece ahí la BDI, porque las BDI son los estándares alemanes. Los estándares alemanes fueron los primeros que regularon el olor junto con los holandeses, y la mezcla de esos dos apareció la norma europea 13725, la CEN 13725. ¿Y nosotros qué hicimos? Homologamos la 13725 como 3190. O sea, la norma nuestra es exactamente igual que la norma europea. Otro parámetro que es súper relevante del olor es el carácter o la nota de olor, es decir, el olor que yo estoy sintiendo, si es olor a feca, a rosa, etcétera, a todo lo que yo se me pueda imaginar. En general uno siempre está pensando en olores desagradables, olores molestos, porque esos son los que se evalúan, ¿no? Pero inclusive una definición de molestia por olor es todo olor al que yo no tengo forma o no puedo decidir si sigo percibiéndolo o no. O sea, yo podría tener molestia por olores agradables. Hay veces en que uno también ya se aburre de ciertos olores agradables, hay ciertos perfumes que le molestan a que le pueden molestar a algunos, entonces también está asociado con eso. Las unidades de olor van por metro cúbico. Por definición. Por definición, pero sí, cuando son emisiones, ¿cierto? O sea, cuando es concentración. Ya, pero allá me pregunto, cuando tú modelas el olor, unidades de olor por segundo. Son unidades de olor por igual, en emisión, claro, lo transformas porque tú, estoy medio desordenado más en la presentación, pero aquí tú tomas la muestra con áreas definidas. Entonces tú después puedes hacer el cálculo. Entonces ahí lo llevas a unidades de olor por segundo y lo puedes modelar con cualquier software. De hecho, la mayoría de los CALPAS lo trae la unidad de olor, Odor Unit, y el ALMO también, por lo menos los de Leibniz. Y en el fondo, y esto, por lo menos en los modelos gaussianos, tú no modelas un contaminante, tú modelas una emisión. La emisión, si tú modelas 10 microgramos por segundo, el resultado es lo mismo para MP, para gases, para NOx, para todo. En los gaussianos, por lo menos. Sobre todo los más básicos. Ya con CALPAS y con los otros modelos, ya tiene ciertas correcciones por peso molecular, etcétera, que ahí pueden haber diferencias. Pero con los gaussianos clásicos, están modelando emisiones, no contaminantes. Entonces el mismo funcionamiento con una unidad de olor. Pero porque ya, tú lo ves desde el punto de vista de la superintendencia. Sí. Imagínate, yo consultor, y llego, estoy haciendo el estudio como ¿dónde actúo para tener estos paneles que trabajan con contratar? ¿Tú tienes un listado de los contratos? No, lamentablemente este tema no está muy regulado. En general los otros componentes atmosféricos tienen ahora inclusive las famosas ETFA, las entidades técnicas de fiscalización ambiental, que están metidas en la SUBE. Pero para este tema, no, en general los laboratorios que proveen los servicios tienen sus equipos para calibrar, tienen su laboratorio y calibran a su gente y la ocupan.
Pero esos laboratorios están certificados por ustedes, ¿hay alguna...? No. En este momento no hay ninguna certificación válida para olor. Es un terreno gris. Si tú tienes el equipo y haces lo que dice la norma, en teoría cumples. La mayoría de estos laboratorios sí tiene la 17025, la de ensayos que es la norma INE, la de ensayo. Entonces con eso ellos más o menos de alguna manera acreditan que ellos hacen las cosas de la misma manera siempre. Pero no hay ninguna acreditación que diga que tú estás certificado. Entonces aquí está lo que les mencionaba. Aquí está una fuente puntual, tomo una vuelta. Aquí hay una fuente difusa, pero pasiva porque no tiene aireación. Y aquí hay una fuente difusa activa. Si se fijan ahí, se ve como mujer. Eso es un tratamiento secundario. Aquí tengo la bolsita, aparece la 3190, permite medir la concentración de olor a través de un análisis de una muestra de olor en un laboratorio, utilizando un olfatómetro y panelistas calibrados, lo que hablábamos recién. Es un procedimiento estadístico, etcétera, que me permite obtener la unidad de olor por metro cúbico. Con esta información se calcula la emisión de olor y se puede ingresar a un modelo de dispersión. Es importante que los modelos, probablemente es algo que ustedes van a ver en los cursos de aire, el SEA sacó el año pasado una guía para el uso de modelos de calidad del aire en el SEA, en el CIA. La hizo un colega nuestro, también participó en la mayor parte de la evaluación. En general, estamos más o menos bien posicionados dentro de la... Pero en general estamos participando harto en este tipo de cosas, entonces es súper bueno porque son guías, son procedimientos metodológicos que finalmente llegan directrices de cómo hacer las cosas más o menos bien. Aquí antes, lo mismo que con lo que hablaba con Rubio, las modelaciones a veces eran bien dudosas algunas, por decirlo de alguna manera. Aquí te explica claramente cuál es el modelo que tú tienes que ocupar, según tu terreno, según el alcance, la distancia de los receptores sensibles. Por ejemplo, no debería ocupar un modelo gaussiano para receptores lejanos más de 5 kilómetros, creo que habla. Porque el modelo gaussiano asume terreno plano. Que tú al ERMO le ingreses la cobertura de topografía no significa que el modelo en su cálculo considera el terreno así. Para él, si hay un cerro aquí, el receptor está acá, el cerro no existe. El vector sigue saliendo, traspasando al cerro. Entonces, esas restricciones es súper importante tenerlas claras cuando uno hace modelos, porque las conclusiones que uno obtiene de ahí a veces pueden ser muy duras. Hay un ejemplo aquí más adelante de un titular que dijo: yo hice un modelo y yo paso por el lado de la fuente y yo no soy. Listo. Y con eso lo presentó al tribunal ambiental, etc. Nosotros lo analizamos, etc. Vimos, aplicamos los criterios de aquí y resulta que el modelo no se podía concluir eso. Y se le pasó una multa. El titular no pudo sacarse la multa, por decirlo. No es, lo que dice el modelo no es exactamente lo que pasa, tienen restricciones y hay que ir entendiéndola. Y sobre todo en un país como nosotros, que es completamente terreno complejo. A menos que modeléis cosas de 1 kilómetro, es todo terreno complejo, tenemos influencia marina en Santiago. Los modelos de los océanos, por ejemplo, no incluyen eso. Y tenéis subsidencia todos los días, en invierno todos los días. Así que es re importante entender cómo funcionan los modelos. Como para cerrar, tú dices que para valores no debería tomar los mismos conceptos que para la modelación de cualquier parámetro son seguidos. Ninguna consideración más especial. O sea, obviamente las diferencias en el cálculo, es súper relevante aplicar la 3386 para obtener la concentración del olviento, porque eso te genera correcciones a tu resultado del análisis olfatométrico. Me pasó en una consultora, yo tuve un jefe, un ingeniero mecánico de la Chile, muy buena persona, una eminencia en cálculos y etcétera, pero que le costaba mucho llevar eso a la red, llevarlo a eso a la realidad de lo que es la evaluación ambiental, a cumplir plazos, por ejemplo, a calcular las emisiones de una manera coherente, por ejemplo, o no coherente, pero no llegar, por ejemplo, al límite. O sea, si tú calculáis el peor escenario. Entonces, en ese sentido, nosotros los profesionales de USAID nos destacamos por eso, porque en general solucionamos esos problemas. Tenemos facilidad para movernos en situaciones un poco de estrés, un poco de rapidez. Así que hay muchos colegas nuestros que están en consultoría, como les digo, trabajando en esta pega. Entonces les comento eso por lo que tú decías, lo que queda en la evaluación ambiental se transforma en un límite. Entonces, si esto se hace en la evaluación ambiental, a la superintendencia le entrega muchas herramientas para poder fiscalizarlo. Ahora no tenemos mucho que hacer. Tenemos que tomar medidas, podemos pasar por un impacto no evaluado, mandarlo al SEA de nuevo para que se evalúe, pero es todo un camino súper largo.
pasa si el consultor quiere incorporarlo pero no hay estándar? ¿Qué puede Es que hacer? es lo que te decía yo, o sea, probablemente ahora, hace unos años atrás, si el consultor no lo quería incorporar, el SEA cuando le llegaba el estudio, hablemos de estudio, no hablemos de día, pero puede ser, el SEA ni siquiera, el evaluador ni siquiera sabía, ni siquiera se daba cuenta, entonces pasaba. Pero ahora se ha hecho un trabajo bien importante con el SEA, nosotros hemos capacitado harto, colegas míos, yo mismo, hemos tenido hartas reuniones con el SEA para que los evaluadores consideren estos problemas. Porque esto trae finalmente un costo también que es político. Cuando se toman una carretera, etcétera, tiene que salir el intendente, hablar el partido que sea, del gobierno que sea, no tiene que ver con una corriente política. Pero esto se mezcla, ¿no? Es difícil que una persona te alegue porque pasa, pero menos, que te alegue porque la estación de calidad está superando los microgramos metro cúbico. Pero sí la gente te va a alegar si siempre lo molesto y se puede tomar una carretera igual. Entonces, en general ahora los evaluadores están más preparados para considerar esto como un tema. O sea, ahora probablemente ningún relleno sanitario va a pasar sin que se haga. Se supone que del 2014 al 2017 está la estrategia de gestión para la normativa en Chile de olores molestos. Los olores son tan complejos que mi duda es cómo van a relacionar, si lo van a hacer dependiendo de la empresa, si se destina a animales intensivos o si lo van a generar solamente a una. Mira, yo creo que estamos todavía muy lejos de llegar a una norma de emisiones de calidad en términos de olor, en unidades de olor. Yo creo que falta harto todavía. Hay mucho lobby también de por medio. Los rubros a los que regularía son súper potentes económicamente. Está toda la agroindustria, que Asprocer, etcétera, el tema de las plantas de tratamiento. No es llegar y poner normas. Y yo creo que eso es algo con lo que ustedes van a lidiar después cuando estén afuera. Hay distintas facetas del trabajo profesional. O sea, no siempre es calcular cosas, a veces tenéis que ver cómo se manejan ciertas situaciones, te va a tocar reuniones. Yo trabajé en la parte privada y claro, alegaba siempre por la parte pública. Ahora que estoy en la parte pública, alego siempre por la privada y llevo siempre un tira y afloja. En este momento el olor en sí mismo no está siendo sancionado, sino que está siendo como un agravante de una falta más cuantificada. Por ejemplo, tener más animales de los que yo debería tener en mi plantel, o estar tratando un caudal más grande del que yo tengo aprobado por mi RCA. Entonces, por eso genera olor, y yo con esto lo constato. Nosotros lo que hacemos aquí es decir, mire, ¿sabe qué? Hay olor afuera. Hay proyectos que se han demorado 3 años en salir una sanción. El límite legal son 3 años. Desde que se fiscaliza hasta que... Sí, me parece que sí le hace un minuto. Pero legalmente... Sí le hace un administrativo. Ahí queda. Si está bien o está mal que hay, pero eso no ha pasado, pero podría pasar. Pero eso no ha pasado porque obviamente se le da prioridad a ciertos casos. Ahora también depende de la contingencia. Hay una montonera por ejemplo, el próximo año va a haber un giro fuerte en lo que es planes de contaminación. Hay una visión del Estado de potenciar esos instrumentos para generar problemas de la población. Este año, por ejemplo, estuvimos bien enfocados en el tema termoeléctrico, el tema de las emisiones. El próximo año va a estar el tema de impuestos verdes, que se va a hacer grande. O sea, entre plan impuestos verdes tenemos para tener una superintendencia para cada uno. Más o menos así la realidad. Por eso les digo que necesidades hay. Entonces es súper importante tener el plus de ya estar metido en esto. Nosotros desarrollamos este protocolo, tenemos los panelistas calibrados, consiste principalmente en contratar la emisión de olores en la fuente y luego contratar que ésta se percibe en el receptor. Se registra la intensidad y se elabora el mapa que vimos recién ahí. Y aquí establecimos una especie de criterio que es nuestro, que también, cuando hay intensidad superior a 3 y hay notas ofensivas, nosotros hablamos de un potencial de molestia como conclusión del informe. Aquí están los fiscalizadores cuando se calibraron, esto lo hicimos hace un buen tiempo, tenemos que volver a hacerlo. Y esto nos sirvió mucho para justificar todo lo que hicimos. Aquí hay un informe, por ejemplo, esto es Portland, el informe que se hizo de olor. Entonces solamente la tabla con los resultados, y aquí vemos los distintos puntos que estamos viendo. Aquí está el punto 1, que es el pabellón de Gorda, y el otro es un diputador de Soria, si no me equivoco, y aquí está la intensidad que percibimos adentro, las notas de olor, si eran atribuibles a la fuente o no.
Eso es relevante porque a veces hay olores que son de otras fuentes y uno los puede chequear. Por eso es que vaya a ver adentro primero. Y los puntos. Y aquí están todos los puntos que fuimos fuera de la instalación. Y ahí bueno, están los distintos lugares donde percibimos incluso con intensidades fuertes, notas a purines o fecales. Pero también había notas a basura y comida que eran de otras fuentes. Esto funciona súper bien cuando hay una fuente definida, pero si tú vas, por ejemplo, a la entrada sur de Santiago, a Angostura, 40 realmente. Entonces ahí, claro, voy a sentir olor a cerdo, voy a decir, sí, hay cerdo, pero no sabía cuál es, no podéis decirlo. Esta metodología no te permite hacer eso. Y no sé si hay algo que te lo permita, entonces son iguales. Nos ha pasado, no sé cómo iba. Entonces, hay muchos problemas todavía por desarrollar. Por ejemplo, ese podría ser un muy buen tema de tesis, cómo identificar la fuente de un olor en una zona donde existen fuentes similares.